nuestro lado de Cooperación Líderes para Gobernar. Mi nombre es Jonas Wolf, soy el coordinador aquí de estos espacios de intercambio. Ya contamos con el segundo y el tema que nos convoca hoy es la reducción de riesgos en la etapa de invierno y la pregunta de cómo podemos mitigar el riesgo. El aluvión en la Gasca, aquí en Quito, nos mostró que tan rápido e imprevisto pueden pasar los desastres naturales y que tan poco preparados están nuestras ciudades para esto. Eso no es decir que no contamos con las expertas y expertos para la mitigación de riesgos en el Ecuador. La buena noticia es que sí, las y los tenemos, y la idea es que ellas les dan una introducción a su trabajo para darles un panorama de la mitigación de riesgos. Por eso me alegra poder presentarles nuestros ponentes de hoy que enfrentan el tema de riesgo desde diferentes temáticas. Tenemos a 3 ponentes. Tenemos a Christopher Velasco de la Asociación de Riesgos, Asociación de Profesionales de la Gestión de Riesgos, perdón, es un poco largo. A Gisela Davila de CIESPAL y a Jorge Arteaga de la Cruz Roja Ecuatoriana. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Pero antes de que les doy la palabra a Christopher Velasco, les quiero presentar rápidamente la agenda de hoy. El evento tiene 2 fases. En la primera fase tenemos una presentación de conceptos y buenas prácticas de ACRE, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo de Ecuador. Y en la segunda fase tenemos la conversación y el aprendizaje por temáticas. En esa fase abrimos 3 breakout rooms, entonces 3 espacios pequeños en donde ustedes se pueden asignar a los espacios, luego les enseñamos cómo, y en esos espacios tenemos a los 3 ponentes que van a presentar sus temas específicas. Tenemos ahí la elaboración de ordenanza para la gestión con Christopher Velasco. Tenemos la estrategia de comunicación en emergencias de Gisela Davila. Y tenemos las acciones de contingencia más concretas en la etapa invernal de Jorge Arteaga. Entonces, sí, eso es ya. Sin más palabras, vamos a darle la palabra a Christopher Velasco para que nos cuente de las buenas experiencias de la AMPRE. Un gusto. Muchas gracias otra vez y bienvenido. Buen día con todos y todas. Un verdadero gusto agradecer a Líderes para Gobernar, a la Cooperación Técnica Alemana, a CIESPAL, a la Cruz Roja Ecuatoriana, por poder establecer este espacio que permita construir, por un lado, un espacio de intercambio de buenas prácticas y que además también nos permita tener algunas acciones en las que podamos hacer frente a lo que puede ser esta etapa invernal, ¿no? Me voy a permitir presentar una lámina que nos va a ayudar a sintetizar algunas cosas. Uno de los temas que hemos trabajado mucho como asociación es la generación de evidencia científica para la toma de decisiones. Esto en el marco de un programa de ciudades intermedias sostenibles que trabajamos con la Cooperación Técnica Alemana, en el cual se ha buscado aprender desde lo local cómo poder trabajar algunos insumos de política pública, algunos insumos de conocimiento. Y en esto la asociación actualmente lidera el área 6, la mesa 6 de la coordinación sobre el tema de la aplicación de la nueva agenda urbana del Ecuador AXE 2036, que tiene que ver con tema de cambio climático, resiliencia y riesgos, ¿no? Uno de los elementos que a nosotros nos interesa mucho participar y hacer conocer a cada uno de ustedes es que desde lo local entendemos que hay como 3 elementos sustantivos. Existe una ausencia de una norma que regule el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Por tanto, en el marco de la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados, hemos apostado por construir sistemas cantonales descentralizados de gestión de riesgos. Existen 2 en el país. Pero para la construcción de esos sistemas cantonales lo que hemos hecho es un trabajo de generar metodologías, de generar técnicas que nos permitan llegar a la comprensión del riesgo desde una lógica más local y que esté ajustado principalmente a las competencias municipales que tenemos. Entonces hemos generado una caja de herramientas que busca el fortalecimiento de la gobernanza local del riesgo
y que inicialmente tuvo como un punto de partida, como uno de los laboratorios de anclaje de la política pública y más técnica a la ciudad de Portoviejo, que evidentemente es uno de los referentes más importantes sobre el tema de resiliencia en el país. Entonces, un poco presentarles esta caja que a nosotros nos parece que es lo que da el sentido a la construcción, no solo de la política pública, sino también del relacionamiento del Estado, la sociedad, los actores académicos, organizaciones no gubernamentales en el territorio, y es comprender el riesgo a partir de una lógica de transversalización en las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos centralizados. La gestión de riesgo no es una competencia exclusiva del municipio, es una competencia concurrente que además por principio constitucional es descentralizada y subsidiaria. Pero cuando nosotros hablamos de transversalizar el tema de riesgos, parecería que es un todo y a veces acaba teniendo una lógica de operatividad muy limitada. Entonces, lo que buscamos es entender esas competencias municipales a partir del modelo de descentralización y desconcentración que tiene el Estado. Y en ese modelo de descentralización nosotros vemos algunas atribuciones que tienen los gobiernos locales, principalmente este está ajustado al tema municipal. En las próximas semanas estamos lanzando el índice de gestión de riesgo ajustado a las competencias provinciales y esto nos va a dar más claridad de salir de esta cancha que hemos tenido de si la pelota está en los municipios o está en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, sino más bien entender el rol, la función y los niveles de articulación y complementariedad que podríamos tener. Entonces, básicamente, este índice lo que busca es entender la gestión local, municipal, entendiendo la gestión de lo público, que no solo pasa por un tema operativo, sino pasa por un tema jurídico, pasa por un tema administrativo financiero, pasa también por una lógica de entender la planificación dentro del territorio, pero también institucional. Y aquí se marca unos elementos importantes. Se trabaja sobre los componentes de la gestión de riesgos, teniendo enfoques siempre más correctivos, más prospectivos y no solamente reactivos del territorio, pensando en algunas lógicas de la gestión pública, que está vinculado a la administración financiera, que está vinculada a la cuestión más jurídico-administrativa, que está pensada también en la lógica de la planificación, ¿no? Entonces, un poco este índice se compone de la siguiente forma. Se comprende las 14 competencias exclusivas que están delimitadas por la Constitución y por el Código Orgánico de Planificación Territorial. Luego tienes unos indicadores que trabajas básicamente en un corte cuantitativo y cualitativo. Hemos tenido una lógica de entender al riesgo a lo mejor desde una manera más cualitativa, o sea, es una zona de riesgo por la aproximación que estoy haciendo básicamente de una inspección, etcétera, pero cuantitativamente necesitamos tener uno de los elementos más potentes, que es entender la probabilidad de ocurrencia de un evento, que es básicamente lo que nos interesa entender en el riesgo. Pero esos indicadores, además de ser cualitativos y cuantitativos, responden a unas dimensiones que son los componentes de la gestión de riesgos: identificación y análisis de riesgo, la reducción del riesgo, el manejo de la emergencia, la cuestión del manejo de la recuperación, la gobernanza y la protección financiera, y otras subdimensiones que tienen que ver específicamente con lo jurídico, lo administrativo, financiero y lo de gestión. ¿Para qué hacemos esto? Porque una cosa es engranar el deber ser de la gestión de riesgos, tanto en el tema del análisis cuanto en el tema de reducción, en obras, por ejemplo, que puedan ser infraestructuras grises o que puedan ser medidas de adaptación basadas en la naturaleza. Podemos mencionarlas, decirlas, pero si esto no está en la planificación institucional, si esto no está en la cuestión del presupuesto del POA, el PAI, si esto no consta en la cuestión del PAC para la compra de insumos, etcétera, no se operativiza, entonces quedamos otra vez en enunciados y no quedamos en la cuestión de elementos prácticos que nos permitan trabajar la gestión de riesgo en el territorio. Entonces, para nosotros, una de las cosas interesantes que nosotros queremos plantear al momento de generar este índice es que a la autoridad le podamos decir, en las 14 competencias, por ejemplo, en la planificación, uso del suelo, así puede transversalizar el tema de riesgos. En el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con un tema más vinculado a la parte administrativa financiera, esto debemos considerar en el tema de riesgos. Y entonces lo que buscamos luego tener es esta semaforización que es muy común para todos los que trabajamos en esta temática, pero que ya no solamente responda a una aproximación cualitativa, sino que responda a una aproximación más cuantitativa sobre el término, ¿no?
Y ese índice nos permite, adicional a eso, articular unas recomendaciones para lo que serían los instrumentos de planificación, PDOT, PUCS, pero también POA, PAI, y que nos dé un pantallazo de qué cosas podemos hacer en la dotación de agua potable alcantarillado, la cuestión de áridos y pétreos, en el acceso a ríos y mares, en la cuestión, por ejemplo, de cooperación internacional, en la cuestión de lo que podemos tener, por ejemplo, vinculado al tema de catastro, en el tema de tributos, impuestos, en el tema del ordenamiento territorial, entre las que son algunas de las competencias que podríamos tener. Toda esta información no la voy a describir ahora a su totalidad, toda está disponible. La idea de trabajar en conjunto con varios actores es democratizar el conocimiento, poner al acceso de todas las personas de esto, y luego voy a dar los links donde podrían descargar cada uno de estos documentos y los habilitantes del mismo. Pero también no se puede entender el riesgo como un divorcio entre la sociedad y el Estado. Y la comprensión del riesgo en sí mismo puede tener una aproximación individual, colectiva, pero además esa comprensión del riesgo debe estar en algunas arenas. Y una arena en la cual debemos comenzar a comprender la gestión de riesgos también es la arena política, entendiendo la política no como una acción partidista, sino como la construcción de soluciones a problemáticas concretas que tiene el territorio. Y entonces, para construir insumos de política pública, la articulación entre los actores, es decir, la academia, la sociedad civil, la empresa privada, el sector público, es fundamental. No puede haber una lógica de una política pública a ser implementada que no tenga esa corresponsabilidad de estos actores, puesto que luego tenemos algunos vacíos en la lógica de la gobernanza o la gobernabilidad. Y entendiendo la gobernanza no en la lógica de cómo me organizo mejor desde el Comité de Operaciones de Emergencia para responder a los eventos peligrosos que tengamos solamente, sino también para pensar la lógica del desarrollo, cómo estamos organizándonos en tema a la cuestión del crecimiento urbano, cómo estamos recuperando nuestros servicios ecosistémicos, cómo estamos haciendo, por ejemplo, una atención a la población más vulnerable, cómo estamos viendo los procesos de movilidad humana, qué estamos pensando en los temas de tránsito y transporte, qué significa las grandes utopías globales, por ejemplo, como la descarbonización de las ciudades, qué significa la adaptación al cambio climático. Entonces, en esos elementos hay que pensar una planificación más sostenible del desarrollo y también una corresponsabilidad ciudadana, porque puede ser que tu plan de desarrollo, tu PUCS, tu plan maestro de movilidad, tu agenda de reducción de riesgos, tu plan de contingencia, tu plan de respuesta, tengan grandes elementos muy interesantes sobre los cuales podríamos guiarnos en el accionar del institucional, pero si la ciudadanía no toma una acción, un partido, un tema de hacer propia algunas de las cosas que están enunciadas en esos instrumentos, no tenemos un nivel adecuado de comportamiento quizás o de buenas prácticas que nos permitan reducir el riesgo. Caso concreto, muchos de los procesos de inundación en ciudades tienen que ver también por el taponamiento de tsunaderos por una cuestión irresponsable de la gestión de los residuos sólidos. Muchos de los problemas sobre el fenómeno de remoción de masa tienen que ver con asentamientos informales en zonas de riesgo, pero además también tiene que ver con un proceso en el cual hacemos construcciones que no están permitidas dentro de la norma. Entonces hay varias acciones que debemos ir pensando cómo mejoramos esa relación entre el Estado y la sociedad y cómo hacemos una relación corresponsable para alcanzar algo que puede ser muy enunciado, que puede ser muy utópico, pero que es lo que los orienta, que es lo que nos anima y nos junta para poder pensar los territorios, y esto es el desarrollo sostenible. Y entonces para eso hay agendas globales como los ODS, para eso tenemos el Acuerdo de París, para eso tenemos el marco de Sendai, la nueva agenda urbana, entre otros, ¿no? Entonces nos interesa que esa relación entre el Estado y la sociedad tenga una mejor lógica de articulación para hacer dos cosas: para entender que el riesgo y el cambio climático son mecanismos de sostenibilidad del modelo de desarrollo, y que reducir el riesgo no solo está en la lógica de los temas de preparativos para la respuesta, saber a qué estoy expuesto, cómo actuar frente a la emergencia, qué nivel de organización puede tener a nivel barrial, etcétera, sí, pero también demandar esa garantía de derechos y mejorar la calidad de vida de la población. Si yo reduzco los índices de pobreza, los índices de extrema pobreza, también estoy haciendo una reducción efectiva del riesgo.
Y eso es algo que intentamos siempre explicar de una manera más práctica, técnica también a nivel de los gobiernos locales. Si yo hago un programa de mejoramiento integral de barrios en zonas de riesgo mitigable, yo estoy reduciendo el riesgo de desastres. Y cuando digo un programa integral de barrios, estoy hablando de acceso al espacio público, al transporte, a la cuestión de poder tener agua potable, alcantarillado, sistemas de conectividad. Estoy pensando de cómo mi sector, cómo mi barrio, mi comuna se aproxima, se consolida a ese modelo que estamos teniendo, sea urbano o sea rural. Entonces, cuando planteamos esta lógica de pensar el riesgo como una lógica en la que se construye socialmente, nosotros decimos que la participación ciudadana, la acción del Estado tiene que ir en búsqueda de la protección y la garantía de los derechos. Y eso es lo que va a fortalecer la corresponsabilidad y va a dar sentido a la resiliencia comunitaria, territorial y quizás también institucional, ¿no? Entonces, esta agenda ciudadana lo que busca es que todo lo que puede estar establecido en los instrumentos de planificación, PDOT, PUCs, etcétera, tengan un nivel de anclaje también sobre las demandas, las necesidades, porque en teoría los procesos de planificación participativa que están establecidos para la construcción de estos instrumentos, tanto el PDOT como el PUCs, debería ya haber hecho este proceso de trabajo, de articulación con la gente, pero por aún haciendo eso te quedan algunos elementos por fuera. Entonces, ¿cómo hacemos que la cuestión, que el entendimiento sobre la lógica del desarrollo pueda tener una cabida entre la ciudadanía, entre el Estado y que podamos establecer espacios de diálogo, de construcción, pero no para socializar o imponer el criterio del modelo de desarrollo, sino para comenzar a construir unas lógicas y mecanismos de implementación, de articulación, de transparencia, de rendición de cuentas que puede tener la ciudadanía. Pero dando unos énfasis, la población tiene unos niveles de condición de vulnerabilidad, unos niveles de exposición a diferentes tipos de peligros y sobre eso explicando por qué es importante priorizar acciones que nos permitan mejorar la capacidad adaptativa frente al riesgo climático, pero que también nos permitan tener una calidad de vida adecuada, que nos permitan también tener una garantía de derechos y que promueva un sentido de comunidad para poder hacer un trabajo corresponsable con las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a través de ese proceso, de esos espacios? Tener como un vínculo entre las instituciones, entre el municipio en este caso, para pensar el desarrollo urbano sostenible. ¿Y por qué hacemos énfasis en el desarrollo urbano? Porque muchas del fenómeno más fuerte que tiene América Latina, el globalizador, si ustedes quieren, es la cuestión del crecimiento de las ciudades. Entonces, se menciona que al 2050 casi el 83% de la población será urbana. Y eso tiene que tenernos una gran connotación en la lógica de qué estamos haciendo para que las ciudades sean básicamente sostenibles, para que las ciudades puedan trabajar de una mejor manera este riesgo que se conoce como riesgo urbano y en el cual podemos ir articulándonos todas y todas. Esto sin dejar de lado, evidentemente, el contexto ecuatoriano en el que la población rural, los sectores rurales también son afectados por eventos peligrosos y necesitamos tener algunos tipos de tratamientos importantes en esa línea. Pero la agenda ciudadana lo que busca es que lo que está escrito técnicamente, lo que está pensado desde la institucionalidad, se pueda hacer carne con el vecino, con la vecina, que puede ser parte de una comunidad, de un territorio y puede entender hacia dónde va la lógica del desarrollo. Esto en estricto rigor es la construcción de ciudadanía y esa construcción de ciudadanía nos permite tener una acción mucho más corresponsable de todos los actores. Pero para complementar esta lógica de los instrumentos, de entender la transversalización del riesgo en el municipio, de entender cómo en sus competencias va teniendo incorporación de los diferentes componentes de la gestión de riesgos, pasar a entender cómo generamos mecanismos de articulación con la gente para implementar ese modelo de desarrollo. También nos interesa entender los procesos de percepción del riesgo, porque las representaciones y los imaginarios sobre el riesgo son distintos. Si el riesgo es una construcción social, es decir, es una cosa que permanentemente va tomando una dinámica, una lógica de comprensión por parte de diferentes actores,
ese riesgo también es presente y futuro. Y entonces el riesgo presente es la condición de peligro que actualmente tenemos, pero hay un riesgo futuro que se va a incrementar por algunos factores que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Y esto se transmite en prácticas y eso se transmite en acciones, por ejemplo, en el caso agrícola, por los incendios forestales, por ejemplo, la quema de los residuos de la producción. Esta quema de estos residuos de la producción pueden generar grandes incendios forestales en los ecosistemas. Y es una práctica que es difícil cambiar, que todos sabemos que existe, pero que no es tan sencillo cambiarla, pero que debemos entender cuáles son esos imaginarios, cuáles son esas lógicas en las cuales pueden estar trabajando las representaciones en cada una de las comunidades de los individuos. Entonces nos interesa entender conocimientos, actitudes, prácticas, nos interesa entender cómo la gente ve los peligros, cómo la gente entiende las vulnerabilidades y cómo se puede determinar un proceso de exposición frente a esos peligros para comprender de manera más pertinente procesos educomunicacionales. Es decir, podemos dar mensajes mucho más claros, podemos tener lenguajes más inclusivos, podemos trabajar, por ejemplo, algunas acciones que tienen que ver con técnicas que están trabajadas, y Gisela nos puede comentar algunas respecto de los temas educomunicacionales. Entonces, esto nos interesa comprender con mucha claridad para ser pertinentes en esas subjetividades, en esos imaginarios, en esos sentires que tiene la población y que además nosotros podemos construirlos en mensajes efectivos desde los enfoques más correctivos y prospectivos del riesgo, ¿no? Si nosotros tenemos una mejor forma de difundir, de comunicar las cosas vinculadas a la gestión del riesgo y el cambio climático, podemos de manera sistémica ir teniendo unos impactos sobre la población. Entonces, lo que nos interesaba es complementar lo que puede ser la política comunicacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, por ejemplo, sobre su mochila de emergencia. Eso es importante como un preparativo, todos tenemos que conocerla, pero además todos tenemos que comenzar a ver otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero comprar o vender una vivienda, ¿cómo sé mi vivienda en qué sitio está, a qué se expone, qué tipo de construcción puedo hacer, qué uso de suelo tiene dado mi sector? Esto cómo implica en la cuestión, por ejemplo, de lo que yo quiera hacer, actividades comerciales, familiares, etc. Y eso que aunque parece que ya está muy definido, todavía es una cosa que hay que comenzar a explicar de una mejor manera, ¿no? Entonces nos interesa mucho entender esa percepción del riesgo y hay todo un instrumento, todas unas herramientas, hay una encuesta, hay todo un formulario que podríamos aplicarlo. Actualmente hemos aplicado esto casi en 16 ciudades donde tenemos como ya un mapeo. La lógica es aportar y contribuir con todos los actores para quizás tener una cartografía nacional sobre la percepción social del riesgo. Si no tenemos claro las representaciones, los imaginarios de la población, es bien difícil comenzar a pensar los impactos de nuestros procesos educomunicacionales sobre la temática de riesgos y cambio climático, ¿no? Y recordar e insistir que el país tiene 17 pueblos y 14 nacionalidades, ¿no? Entonces, es también pensar que hay otras formas de lenguaje, de comprensión que tiene la población y que no es homogénea, ¿no? Entonces, ese estudio lo que busca es tener una información secundaria que vamos a tener sobre las representaciones básicamente de la exposición, sobre la cuestión cartográfica que existe. Hay un diseño de una encuesta, nos ponemos a hacer un testeo y explico metodológicamente cómo hacerlo. Hay un levantamiento de información, cómo se hace ese levantamiento de información. Hay un análisis de esa información para saber cómo esa evidencia me permite ser más pertinente sobre alguna toma de decisión. Y luego lo que hace es que estas conclusiones generales, estas reflexiones que logramos adquirir, estos hallazgos que logramos tener, nos permiten tener mejores procesos de formación, de planes de capacitación, nos permitan tener, por ejemplo, mejor proceso de educomunicacional con la población y que sobre todo también nos ayuden a pensar cómo hacer mejores insumos de conocimiento para trabajar con las diferentes poblaciones y con los diferentes sectores. No es lo mismo la percepción de una zona urbana, de una zona rural. No es lo mismo la percepción de una ciudad intermedia como una ciudad pequeña. No es lo mismo la percepción de la zona centro del país con la cuestión del litoral. No es lo mismo la percepción de lo que podamos tener en una parroquia urbana y a una parroquia rural de la misma ciudad. Y eso es interesante entenderlo para poder ser mucho más pertinentes en torno no solo a la comunicación, sino también a los procesos de comunicacionales. Pero lo más importante es que si ya tenemos identificada
¿Cómo se transversaliza el riesgo en la institución municipal? ¿Cuál pueden ser los mecanismos de articulación y de implementación de programas y proyectos que hagan un mejoramiento integral de los barrios, que garanticen la protección de derechos? Si ya sabemos cuál es la percepción de la población frente al riesgo, hay que comenzar a hacer una acción y hay que trabajar esa acción. Y para nosotros, una de las apuestas más importantes que hemos hecho a partir del terremoto del 2016 como asociación y con otros actores, principalmente también reflexionando mucho con la cooperación técnica alemana a nivel nacional, regional y global, lo que hemos planteado es que la transformación social del espacio es un camino en el cual podemos comenzar a hacer procesos en el que entendamos la importancia de la gestión de riesgos en el desarrollo. Y entonces, ¿qué hacemos a esto? Pensamos qué sectores, qué actores, cómo trabajamos, qué cosas trabajamos, qué priorizamos sobre eso, qué conocimientos aprendemos también de la gente, no por tener una cuestión de formación, no por tener un rol de autoridad, de funcionario de una instancia pública o privada, tenemos toda la comprensión del territorio. Eso lo tienen solo quienes lo padecen, quienes lo viven permanentemente. Entonces, la idea es hacer un encuentro de conocimientos que nos permitan pensar en procesos efectivos de la transformación social del espacio. Y creemos mucho en la disputa del espacio público, es decir, pensamos mucho que si la ocupación de las zonas que están en condición de riesgo tuvieran un tratamiento adecuado, podríamos evitar mayores asentamientos humanos en condición de riesgos, podríamos evitar quizás algunas lógicas de hacinamiento, podríamos mejorar la cuestión de la recreación, el acceso al espacio público, entre otras. Pero para hacer la transformación social del espacio, la gestión de riesgos debe entender a la reducción de riesgos como una política pública clara, que te permita acceder a financiamiento, que te permita complementar procesos de planificación urbana, que te permita complementar modelos de desarrollo inclusivo, que te permita trabajar la cuestión de generar, por ejemplo, más lógica de bienestar, de empleo, entre otras, ¿no? Pero para eso, lo que nosotros decimos es que todas las acciones que podamos pensar en implementarlas tengan que tener siempre estrategias, mecanismos de cooperación, un mecanismo de conducción y sobre todo procesos claros que puedan tener un análisis, un impacto y que al final ese impacto pueda evaluarse para convertirse a lo mejor en un programa institucional que dé una mayor sostenibilidad. Por darles un ejemplo, el Banco de Desarrollo del Ecuador está sacando un nuevo producto que es un crédito para mejoramiento integral de barrios. Y eso es loable porque al final del día el endeudamiento que puede tener el municipio, el crédito que puede hacer el municipio, está dado para eso, para consolidar las zonas de desarrollo, para pensar en reducir la cuestión de la vulnerabilidad y por tanto la exposición a eventos peligrosos y evidentemente los potenciales riesgos que puede tener esa zona. Y para hacer eso creemos que es fundamental tener esta articulación clara de los diferentes actores, ¿no? Entonces, uno de los casos más fuertes que nosotros hemos hecho, el caso más famoso de América Latina sobre transformación social del espacio y mejoramiento integral de barrios es Medellín, pero también ahora una parroquia que está en Puerto Viejo, que se llama la parroquia San Pablo, que tiene una transformación importantísima en donde hemos entendido que la reducción del riesgo pasa por el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la dotación de servicios públicos, a través de los procesos de formación, a través de la lógica del empoderamiento, de la actoría social y a través de establecer mecanismos de gobernanza y de gobernabilidad adecuados. Es entonces importante entender que la gestión de riesgos no es solamente un tema vinculado a la asistencia humanitaria, sino también está vinculado a una construcción de política pública, porque el mecanismo de sostenibilidad que vas a tener con las buenas prácticas en, por ejemplo, el manejo de albergues, por ejemplo, la cuestión del banco de alimentos, por ejemplo, la cuestión de los protocolos de atención de emergencia, por ejemplo, la cuestión de pensar un puesto de mando unificado frente a un evento adverso, todo eso es correcto y son necesarios seguirlos fortaleciendo y potencializando, pero también necesitamos trabajar sobre temas de política pública que no se solucionan solamente a partir de la cuestión de la resolución de planes o a partir de las resoluciones administrativas o acuerdos ministeriales, sino de una política pública mucho más estructurada, que tenga una ley orgánica, por ejemplo, de gestión de riesgos, que tenga ordenanzas claras sobre esto. Y esto decimos porque hemos estado pasando de la visión de crear unidades de gestión de riesgos, a veces de a uno, a pensar a construir un sistema
municipal de gestión de riesgos, que además nos permite entender la interrelación que tiene la gestión de riesgos con otras áreas en las dinámicas de desarrollo. Entonces, es una de las cosas que en los cuales venimos trabajando con mucha fuerza y que va tomando una forma también cuando hacemos procesos de construcción participativa, no solo desde la institucionalidad, sino también desde la lógica de la ciudadanía. Entonces, esta caja de herramientas está a disposición de todos. Estos links están abiertos, está en una página de tanto de GIZ, está en la caja de herramientas de Líderes para Gobernar, está en la página de la asociación, porque estos son insumos que les pueden servir para su gestión dentro de los gobiernos autónomos centralizados, para comprender que la lógica del riesgo no solamente es reactiva, sino que también es correctiva y prospectiva, y que tenemos mejores posibilidades de poder tener un nivel de relacionamiento hacia la toma de decisión y también hacia la corresponsabilidad ciudadana. Esa transformación entonces del espacio lo que te dice es, haces toda una lógica de identificación de estos actores, haces un diagnóstico participativo, tienes todo un encuentro de conocimientos técnicos, científicos y locales. La respuesta frente al riesgo de desastres o al riesgo climático, o pensando en una lógica de desarrollo, no la tenemos un grupo de personas, no la tenemos solo los profesionales en gestión de riesgos, solo los arquitectos, solo los ingenieros, la tenemos que tener en una idea más multidisciplinar, multitemporal y además que tenga la capacidad de aprender de la gente. Las personas tienen un nivel de resiliencia importante cuando tienen una condición de exposición a peligros permanentes. Entonces, una cosa es que tú tengas una afectación, por ejemplo, en una zona que nunca ha sido afectada por eventos recurrentes. Otra cosa es que tú tengas una población que va aprendiendo a convivir con el riesgo. Y entonces hay que comenzar a pensar también cuáles son los saberes de la comunidad que podemos incorporar, porque no todo se responde con infraestructura, no todo se responde con la cuestión de, por ejemplo, determinar obra pública, sino otras cosas se responden, por ejemplo, con temas del apoyo psicoemocional, de evitar y romper las arquitecturas de las violencias, de hacer más digna la calidad de vida de la población, de acercarles y no generar procesos de exclusión de los sectores, porque parecería que el riesgo solo está en las zonas más pobres y no funciona solo así. También están en las zonas de mayor consolidación. Entonces, el riesgo no puede generar un proceso de exclusión, sino de inclusión. Entonces, por eso se vincula a buscar tener una ciudadanía más activa, a planificar en conjunto con el gobierno local, a establecer unas lógicas de organización, de cooperación, y por sobre todo a que los actores no dupliquemos los esfuerzos, porque sobre un mismo territorio, si la academia está investigando, si la academia está haciendo algún proyecto de vinculación, procesos de formación, y luego una organización no gubernamental también está haciendo procesos de cooperación en esas mismas líneas, y luego el gobierno municipal con un programa también está haciendo lo mismo, y luego llega otra organización y hace lo mismo, no llegamos a tener un impacto si no nos juntamos. Entonces, el territorio debe tener un modelo de intervención que nos permita ser mucho más pertinentes y tener o sea, atacar quizás a las vulnerabilidades más estructurales como la pobreza, como la violencia, como otras que pueden estar determinadas en esos territorios, ¿no? Pero cuando hablamos de construcción de política pública, es hablar de la cuestión del interés prioritario que tiene la ciudadanía, que tienen las instituciones de trabajar sobre este tema. También es pensar cómo aterrizamos las agendas globales, porque todos pasamos hablando de los ODS, pasamos hablando de las cuestiones del Acuerdo de París, del marco de Sendai, cómo eso se hace carne en el territorio, cómo yo desde mi acción individual, con mi familia, con mis vecinos, con mi comunidad, con mi sector, con mi parroquia, estoy contribuyendo a la implementación de esos marcos internacionales y cómo a través de las instituciones que podemos estar teniendo básicamente un nivel de participación dentro del modelo de desarrollo de un sector, podemos contribuir a que eso sea posible, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho entender es que también los enfoques no pueden ser discursivos, las narrativas no pueden ser solamente discursivas. Muchos hablamos de la resiliencia y decimos la resiliencia para todos, ciudades resilientes, territorios resilientes, comunidades resilientes, pero la resiliencia como categoría tiene varios sentidos y en esos sentidos uno de los más importantes es pensar en las poblaciones más vulnerables.
Y nosotros creemos firmemente, por ejemplo, en los enfoques, no como solamente acciones descriptivas, sino como acciones afirmativas. Y ahí, por ejemplo, en este mismo sector que les mencionaba, se ha trabajado todo un proceso de empoderamiento de mujeres para deconstruir algunas prácticas que pueden estar generando esta arquitectura de las violencias y que además tengan la capacidad de hacer una acción climática responsable y que además nos digan cómo tenemos que pensar el territorio desde este enfoque. Porque una cosa es que yo vea el territorio desde la cuestión de los caballeros, de los hombres, por ejemplo, y yo estoy pensando en la cancha de fútbol, la cancha de vóley, la cuestión quizás del espacio de las calles, la cuestión de dónde parquea el auto, pero para la cuestión de las mujeres tenemos otras prioridades, quizás la cuestión de los servicios, del agua potable, dónde está el subcentro, dónde está la escuela, que no tenga, tenga un espacio público que sea seguro, que tenga iluminación, etcétera. Entonces hay que comenzar a pensar, sin ser demasiado románticos, digo, en la cuestión solo de identificar estos problemas, sino en conjunto cómo hacemos política pública que tenga estos enfoques de manera mucho más clara y mucho más sistémica, ¿no? Una de las formas de reducir el riesgo no solo tiene que ver con los desastres, y los desastres como no son naturales, son una construcción social, debemos comenzar a ver cómo ese riesgo se logra tener cabida en la prevención, por ejemplo, de la violencia de género. Porque eso es una de las cosas que articula, que es un factor determinante también sobre el nivel de relacionamiento que podamos tener. La pandemia nos deja unas cifras súper preocupantes, alarmantes en salud mental, en los temas de violencia, nos deja unas cuestiones claras también sobre los desafíos que tenemos en la planificación y el desarrollo. Y esto, aunque no se pueda hacer de toda la manera metodológica, técnica que podemos tener algunos actores que estamos relacionándonos entre todos, pero sí podríamos construir más capacidades locales para tener mejores instituciones, para tener mejor ciudadanía y para comenzar a pensar en los problemas realmente estructurales que determinan también el nivel de exposición frente a los riesgos que pueden pasar. Entonces, la respuesta hacia un sector que también más o menos está considerado en una zona de expansión, de crecimiento urbano desorganizado, que fue un asentamiento informal, que además tiene unas complicaciones también en términos socioeconómicos, en términos de exclusión, a pasar a tener cosas de respuestas que son mucho más interesantes en términos de mejoramiento integral de barrios, en términos de consolidación. Lo que ustedes ven como sector 2, como sector 4, son zonas de consolidación. Lo que ven en el sector 1, que es la zona de expansión que no está consolidada, es la zona donde vamos a hacer mayor prestación de servicios. Y en el sector 3, que es una zona que tiene además una consideración de riesgos, estamos dando la cuestión de algunas medidas de adaptación basadas en la naturaleza, pero también algunas de contención sobre el nivel freático de esta zona. Entonces, la intervención no se hace solo a partir de establecer, por ejemplo, un nivel organizativo de la gente para poder actuar frente a la emergencia, sino para disputar el modelo de desarrollo, para transformar su territorio y para dignificar su calidad de vida. Eso es lo que hace que podamos tener mucha más pertinencia, mucha más cercanía sobre los procesos que podemos estar haciendo, ¿no? Y en general, para entender esto, nosotros creemos que a veces no nos gusta mucho la lectura y es una de las cosas que invito a quienes están siguiéndonos ahora, sí a leer, sí a reflexionar, sí a mejorar, sí a producir, no solamente a repetir las discursivas, las narrativas que podemos tener a nivel global, regional o mismo nacional, sino a contextualizar nuestros territorios, a poner esa apuesta a sobreconstruir comunidades más saludables, más seguras, más sostenibles, ¿no? Y entonces los asentamientos humanos son una de las determinaciones importantes tanto en las NDCs, que son las contribuciones acordadas por los países para la reducción del dióxido de carbono, y en el área de adaptación los asentamientos humanos juegan un rol importantísimo. Los eventos hidrometeorológicos en el mundo son los que mayor afectación generan y los que mayores desastres generan en el mundo. Entonces necesitamos entender cómo trabajar esto, necesitamos producir algunas acciones y quizás estas herramientas, estos insumos son una primera aproximación que evidentemente son perfeccionables, que son mejorables, pero que te dan una idea de cómo trabajar más allá de la acción solamente reactiva del riesgo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una cartilla para decir cómo aterrizamos las agendas globales a la planificación local, cómo bajamos del marco de Sendai, cómo bajamos del marco del Acuerdo de París, cómo bajamos los ODS, la nueva agenda urbana, cómo la hacemos carne en el territorio, bajo qué instrumentos, bajo los instrumentos de planificación, el PDOT, el PUCS, pero también bajo un plan de mejoramiento integral de barrios, también quizás sobre una agenda ciudadana.
Y entonces damos mecanismos, ideas, relaciones de cómo poder trabajar este tema. Luego pensar cómo caracterizamos los asentamientos en zonas de riesgos. O sea, esto es necesario, es decir, si nosotros no sabemos cuántos asentamientos humanos tenemos actualmente en condición de riesgos, ¿cómo actuamos sobre la cuestión de la reducción del riesgo de desastres? ¿Cómo focalizamos la atención del Estado hacia esa población? O quizás también la cooperación internacional para poder dar mejoramiento de ese nivel de vulnerabilidad que tiene la población. Luego también pensar la transformación social del espacio. Insisto, la disputa está sobre el territorio, la disputa está sobre ese derecho a la ciudad, sobre el derecho a la cuestión de los servicios, a la educación, a la salud, etcétera. Y hay que comenzar a decir el cómo, no solo el para qué, sino cómo lo podemos hacer. Luego también tenemos este programa de mejoramiento integral de barrios. Esto es la apuesta más significativa para trabajar la reducción del riesgo de desastres. Esta es la forma en la cual podemos entender que, por un lado, tenemos una acción responsable de la ciudadanía, del Estado, para poder establecer acceso a servicios públicos, pero también para poder establecer una garantía de derechos. Y esto tiene que estar pensado en el contexto de cada territorio, y esos programas de mejoramiento integral de barrios hacen lo que muchos ciudades, por ejemplo, pueden mostrarte como el éxito de la consolidación urbana. Digamos, si tú comienzas a trabajar, digamos, en el ejemplo de Guayaquil, toda el área consolidada tiene servicios, agua potable, alcantarillado, transporte, espacio público, etcétera, pero ese nivel de ir ampliando la zona consolidada toma mucho tiempo, te puede tomar 20, 30 años en poder decir que vamos a llegar a todos los sectores a consolidar ese modelo de desarrollo. Pero mientras consolidamos esos sectores que ahorita son marginales, urbanos, etcétera, ya la expansión urbana sigue creciendo. Entonces, los tiempos en los que podemos trabajar la implementación de estos programas deben también entenderse a largo plazo, ¿no? Y entonces ahí es donde insistimos que la política de gestión de riesgos debe ser una política de Estado y no una política de gobierno solamente. Ahora estamos un pre-año electoral y seguramente vamos a tener varias autoridades o varios candidatos a autoridades en donde debemos insistir y quizás reflexionar en la importancia de incorporar, por ejemplo, con claridad estos programas, proyectos que vas a implementar en tu territorio para poder reducir el riesgo de desastres. Y no solo enunciar, sino también decir el cómo lo vamos a hacer. Y es una oportunidad en la que podemos trabajar todos y todos. Y esa línea podría estar en el mejoramiento integral de barrios. La cuestión del diseño e implementación de medidas de adaptación basadas en la naturaleza. El cambio climático no es un cliché, no es una lógica de estar suelta, es una de las cuestiones más serias que deberíamos tomarlas con responsabilidad social e institucionalmente, porque al final del día lo que estamos poniendo en consideración es la supervivencia de la humanidad y también cuánto podemos seguir deteriorando nuestra relación ecosistémica con nuestro entorno natural. Y para eso, por ejemplo, discusiones como la descarbonización de las ciudades al 2050 toman una cuestión importante, porque deberíamos pensar esa descarbonización en cómo reducimos emisiones. El Ecuador no es uno de los países de mayor generación de emisiones, pero sí somos uno de los países que más recursos podríamos recibir por tener, por ejemplo, medidas de compensación sobre nuestros bosques, sobre nuestras áreas protegidas. Entonces hay que discutir el modelo de desarrollo, hay que pensar qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en términos de generación eléctrica, en términos de transporte, en términos, por ejemplo, de producción extractiva, qué es lo que estamos haciendo en términos de producción agrícola, qué es lo que hacemos, por ejemplo, en la misma planificación de la ciudad en la obra gris. Entre más impermeabilizamos los territorios, mayor afectación podemos tener a procesos hidrometeorológicos. ¿Cómo pensamos entonces acciones que sean más amigables con la cuestión de la naturaleza y cómo utilizamos medidas de adaptación basadas en la naturaleza para reducir el riesgo de desastres? No todo se reduce con un muro de gaviones, no todo se reduce con una lógica de pensar la cuestión del muro de contención, no todo se piensa solo desde el sistema de alerta temprana, también podemos trabajar la recuperación ecosistémica y ahora, por ejemplo, en el caso de Quito, de lo que ha dejado la Gasca, en pensar la importancia de las quebradas, en pensar la importancia de las áreas protegidas, en pensar la importancia de nuestros bosques en el territorio. Y finalmente, cuando tenemos ya esta lógica de pensar que hemos trabajado la apropiación de la cuestión del mejoramiento de barrios,
También tenemos esta idea ecosistémica del territorio, la apropiación del espacio público, lo que no se ocupa, lo que no se usa, lo que no se apropia desde la ciudadanía, puede tener usos indebidos. Puede ser que sea utilizado para el consumo de sustancias psicotrópicas, puede ser que sea utilizado para otro tipo de actividades que no están permitidas, puede ser que sea una zona de peligro, puede ser que se convierta en un botadero de basura, etcétera. Entonces debemos comenzar a transformar esas acciones y esas prácticas. Y luego alguna gente dirá, esto no tiene mucho que ver con la gestión de riesgos. Pues evidentemente es esto lo que más tiene que ver con el riesgo, puesto que lo que nosotros hacemos es buscar que las acciones que se hagan en torno al desarrollo incorporen las variables de cambio climático y riesgos para evitar que tengamos luego que administrar desastres cuando podríamos estar gestionando de manera efectiva la sostenibilidad del desarrollo. Todas estas herramientas, todas estas informaciones que tienen, metodologías, están hechas matrices, están hechas toda la cuestión más sencilla que ustedes puedan leer, bajar, utilizar, están en estas dos páginas. La una es de GIZ, que es la www.vivica.org. Ahí hay alguna información también, no solo de este tema, sino de varias cosas que pueden ser interesantes. Y en otra también en la lógica de la asociación y de la página de Líderes para Gobernar, con todo este proceso que están haciendo de un toolkit de herramientas para poder trabajar. Entre más democraticemos el conocimiento, entre más podamos generar un nivel de aproximación a este nuevo pensamiento de la gestión de riesgos, muchos más territorios vamos a tener sostenibles. Y aquí se trata de decir que hay cosas en las cuales si construimos comunidades de aprendizaje, si establecemos mejores temas de innovación social y tecnológica sobre la aproximación del riesgo, vamos a tener también unos mejores territorios más resilientes, más sostenibles y por sobre todo más seguros, ¿no? Eso es lo que les puedo compartir. Espero haber sido lo suficientemente claro para poder dar un mensaje en el que digamos que la gestión de riesgo tiene tres dimensiones importantes: la gestión política, la gestión técnica y la gestión comunitaria. En la gestión política no podemos pensar esa ambigüedad de decir que lo técnico no es político y lo político no es técnico. Todo sentido de acción individual o colectiva tiene una acción política. Lo que nosotros tenemos que diferenciar es la política pública o la construcción de acción política hacia la política partidista, en la cual sí tenemos otra dimensión. Pero en la construcción política es la disputa permanente que se hace en la lógica de la planificación, del ordenamiento, del derecho, de la lógica de establecer mejor relación entre la sociedad y el Estado. Y en la cuestión de la área técnica, en pensar no solamente en la lógica reactiva, sino también pensar en la lógica prospectiva, correctiva, que como ustedes han visto es posible hacerlo en diferentes territorios. Este modelo de Puerto Viejo ha sido traspolado casi a 16 ciudades en el país, con cuales en cada contexto vamos aprendiendo de una manera diferente y que tienen otros aprendizajes y que estamos buscando sistematizar o documentar. Entonces, no se trata solamente de buscar entender el fenómeno, sino también natural o el fenómeno que produce un nivel de exposición a un peligro, sino también el fenómeno que genera las dinámicas sociales, culturales, políticas de un territorio, que hace que podamos ser más propensos hacia un desarrollo o hacia la construcción de escenarios de riesgos que producen desastres, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo, por la escucha, y creo que podemos pasar a una parte en la cual sus preguntas igual podemos pasarlo al chat y luego lo podríamos responder en cada uno de los bastante claro con la exposición y que pueda ser lo más importante de utilidad para ustedes, ¿no? Muchas gracias, Christopher. Súper interesante tu exposición. A ver, entonces vamos a ir a los breakout rooms, a los grupos pequeños. Sí, entonces les voy a mandar dos screenshots de cómo lo hacen. No es muy complicado, pero pues sí, requiere dos pasos. Entonces, en el chat. Entonces, lo que hacen es, si están en la compu, hacen la ventana como lo más grande posible y ahí existe un botón de sección de grupos. Hacen clic en la sección de grupos y ahí aparecen tres grupos: la ordenanza de ADRE, la comunicación de CIESTAL y la contingencia con la Cruz Roja. Y ustedes, por favor, se asignan
a la derecha de cada grupo dice entrar, así hagan clic y los que no pueden, los que tienen problemas, por favor nos avisan en el chat y les vamos a asignar. Pero primero inténtanlo. Sí, ya funcionó con el primero. Sí, súper. Bueno, entonces ahorita nos vemos ahí en los espacios y también vamos a asignar a los ponentes a cada espacio. Así, y si quieren estar asignados porque están en el celular, por favor nos digan a cuál espacio de ordenanzas, comunicación o contingencia para que sabemos. Jonás, ¿tú nos puedes asignar a Gisela, Jorge y a mí, por favor? Sí, los vamos a asignar. Buenas, si fuera tan amable y me pudieran asignar a un grupo. Buenos días. Si me pueden asignar al grupo número 2, le agradecería. Klaus Tugendhat. Buenos días, disculpe si me puede ayudar agregando a acciones de contingencia el grupo 3. Estoy desde el celular. A la sala principal. Muchas gracias a todos los ponentes. Creo que había, bueno, por lo menos en mi grupo había mucho interés en todos los documentos, todas las presentaciones y vamos a colectar todas esas presentaciones y los vamos a subir a la caja de las herramientas, no, a la caja de recursos de CRPG para que lo puedan bajar y checarlo otra vez bien con tiempo. Y pues sí, la idea ahorita es hacer un breve resumen. Eso es un poco difícil porque no estaba en todas las salas, pero mis compañeros me estaban ayudando. Entonces, lo que llevo del grupo de la elaboración de ordenanza es que vamos a tener que llegar de la reacción a la reactivación y reflexionar sobre la política pública. Otro punto es, si quieren trabajar en la gestión de riesgos, tienen que estudiar el cambio climático, la movilidad humana, electromovilidad y los NDCs. Ahí es también donde están los fondos de financiamiento para implementar acciones. Otro es que la gestión de riesgos se tiene que desarrollar desde lo local. Y otro punto es que se tiene que trabajar en el índice de riesgos para presentarlos a los alcaldes. Y la ordenanza permite que
establecer mecanismos de gobernanza de riesgos, incorporar el enfoque de GDR en las GATs municipales y definir el financiamiento. Y el último punto es que el documento de la ordenanza no es ciencia, la ciencia es el proceso de gestión de la ordenanza. Sí, el segundo grupo de la estrategia de comunicación en emergencias es que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y impartir información sin excluir género, idioma, opiniones políticas o de cualquier índole, pero debido a ello se cometen errores que ocasionan problemas como la intoxicar la información, infodemia, ver que existe tanta información que le impartimos como un virus y el desconocimiento que al transmitir la información comunicamos fake news. Para definir una estrategia de comunicación en emergencias se recomienda identificar al público objetivo, es decir, conocer la población de manera consecuente, definir el formato de la información para que se genere acción sobre la misma, tener cuidado con la utilización del lenguaje y obtener una comunicación oportuna. El tercer punto es, por otra parte, se debe contextualizar tanto para comunicadores como periodistas la información real del lugar donde se manifiesta la emergencia y no solamente tratar de atender una emergencia en el momento que sucede, sino de capacitarse con anterioridad, de acceder a fuentes confiables y buscar el apoyo en los medios locales para poder difundir correctamente la información. Recordamos regresar la mirada a lo local y colectivo y no esperar a las emergencias. Bueno, compañeros, me dieron como el texto más difícil al alemán que se puede. El tercer grupo, las acciones de contingencia más concretas en etapa invernal. Es importante dar paso de la ayuda a la asistencia técnica. Es buscar generar la apertura de la gestión local, planteamiento hacia unas acciones de contingencia basadas en una visión más amplia dentro de la normativa del Estado. Tenemos que ser eficaces y eficientes en las acciones, buscar incluir la participación de todos los actores involucrados. La selección adecuada del sistema de alerta temprana debe ser completa, es decir, monitorear la amenaza, activar de la alerta, activar de la alarma, deben existir acciones comunitarias y acciones institucionales. La clave es que las acciones tengan una visión de liderazgo ante la crisis. Bueno, eso ya es el resumen. Vamos a lanzar también una pequeña encuesta de este formato para que nos dan una retroalimentación, porque todavía estamos trabajando en este formato de los espacios de intercambio. Sí, y por favor, si ya está la votación, yo lo voy a lanzar. Y por favor nos dan la retroalimentación.
Bueno, ya la mayoría ha votado. Entonces, sí, como dije, vamos a juntar todos esos insumos y les vamos a pasar a ustedes para que lo revisen y todo. Pues sí, solamente falta para el cierre del evento darles las gracias a los ponentes, un aplauso virtual a Christopher, a Gisela y a Jorge. Muchísimas gracias por sus presentaciones, por su experiencia y por estar con nosotros. También muchas gracias a todos ustedes que estaban aquí en este evento, que tomaron el tiempo para enfocarse en el tema de los riesgos y la reducción de riesgos. Y les espero que tengan mucho éxito en gestionar esta temática en sus municipios o donde están. Pues sí, esto. Muchas gracias, un lindo día y hasta la siguiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.